Miércoles 3 de junio del 2020, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Con lo más destacado en esta jornada, hay información importante. Es un privilegio trabajar por ustedes. Aquí iniciamos. Durante varios allanamientos en Guayaquil y San Borondón, la Fiscalía del Guayas detuvo al expresidente Abdalá Bucaram y al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por el presunto peculado y supuesto tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos. Los allanamientos se iniciaron en horas de la madrugada. Hasta el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz llegaron agentes de la policía y de la Fiscalía. En una bodega del inmueble encontraron más de 50 cajas que contenían mascarillas y pruebas de COVID-19. En casa del exfuncionario, además se halló un arma de fuego, que no tenía justificativo de posesión. Por ello, fue detenido. Y a los pocos minutos, los agentes se trasladaron a la casa del hijo del expresidente, ubicada a pocos metros del lugar, en la ciudadela Kennedy Norte de Guayaquil. Allí no encontraron nada. Este operativo se extendió al cantón San Borondón, donde reside el prefecto Carlos Luis Morales. Los agentes ingresaron a la urbanización privada. Aquí se investiga supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la prefectura del Guayas. A Carlos Luis Morales se lo detuvo en los exteriores de la urbanización, justo cuando salía de su domicilio. Los allanamientos continuaron en horas de la mañana. Se ingresó al hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La inspección la realizaron 8 agentes fiscales, quienes revisaron las áreas administrativa financiera, compras públicas y las bodegas, donde se inspeccionaron computadoras para continuar con las investigaciones de un presunto delito de delincuencia organizada para compra de insumos médicos. Aquí se retiraron varios CPU y otras cajas que contenían información del caso. Bueno, se han incautado varios equipos informáticos donde se tiene la información de los inventarios de medicinas para poder establecer si son las que están involucradas en los temas de referencia. Tanto el prefecto Carlos Luis Morales como el expresidente Abdalá Bucaram fueron llevados a las oficinas de flagrancia de la Fiscalía del Guayas. ¡Defiéndase! Ahí está. ¿Qué me voy a prender de qué? ¡Viva la patria! ¿De lo que se encontró en su domicilio? ¡Viva la patria! A ambos se les practicó las pruebas médicas y permanecieron a espera de la audiencia de formulación de cargos. Informó Carlos Julio Gurumendi. 17 personas fueron detenidas durante operativos simultáneos realizados en 2 provincias del país. Esto como parte de las investigaciones que lleva adelante la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía para investigar los casos de corrupción generados durante la crisis sanitaria. 37 allanamientos en Guayas y Pichincha dejaron como resultado 17 personas detenidas. Los delitos que están siendo investigados en estos casos: peculado, tráfico de influencias, delincuencia organizada, esto en Guayas, y en Pichincha, presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos en la empresa de agua potable. Se trata de los primeros resultados de la Fuerza de Tarea Conjunta Multidisciplinaria conformada para combatir la corrupción durante la emergencia, operativos y allanamientos simultáneos en ambas provincias. En el caso del Guayas, hubo 8 allanamientos y 8 detenciones, entre los cuales se encuentra una autoridad de esta provincia, una funcionaria pública de la prefectura y el resto de personas naturales, propietarios, gerentes, accionistas de muchas de las empresas de esta ciudad que aparentemente presentan una fachada fantasma. Del tráfico de influencias en el gobierno autónomo provincial del Guayas. Y prueba de ello es que está aprehendido el señor Carlos Luis Morales Benítez. En el caso de peculado del IES, sobreprecios que bordean aproximadamente 12 millones de dólares. Detenciones de 6 ciudadanos que son funcionarios, y en uno de los allanamientos se detuvo a un expresidente de la República. Y sobre la delincuencia organizada, una estructura que han afectado a la economía del Estado al haberse suscrito convenios con pagos. También tenemos 8 ciudadanos aprehendidos. La fiscal general del Estado dio detalles de la detención del expresidente Abdalá Bucaram. Más allá del arma de fuego, que constituye un delito independiente, se encontró gran cantidad de insumos médicos, 5.000 mascarillas, 2.000 pruebas y otros insumos que además coinciden
con aquellos que fueron encontrados en el hospital del IES Teodoro Maldonado Campos. Esa es la vinculación. La ministra de Gobierno indicó que hay 45 investigaciones en curso. 45 investigaciones que se dan en el marco de la emergencia. Informó Roselena Vázquez. Mientras tanto, en Quito, 5 personas fueron detenidas por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos por la empresa metropolitana de agua potable. Además, se investiga la transferencia de 13 millones de dólares de dicha entidad a Hong Kong y los Estados Unidos. Un nuevo caso por presunto sobreprecio en la compra de insumos médicos sale a la luz. La empresa metropolitana de agua potable, EMAPS, estaría involucrada. La Fiscalía y una unidad especial de la policía ejecutaron en varios sectores de Quito 12 allanamientos. Revisaron documentos y computadoras como parte de la investigación. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió a este caso. El delito que está siendo objeto de investigación en ese caso corresponde al de peculado. No podemos dar mayores detalles porque aún estamos terminando de practicar todas las diligencias. En total, 5 funcionarios de la empresa fueron detenidos, incluido el gerente, administradores del contrato y directivos de empresas que habrían participado en la compra de estos insumos, que son de una misma familia, entre ellos Sofía Ere, prima del vicealcalde de Quito. Conozco que ha habido una persona que tiene un parentesco, sí, pero eso en nada cambia la situación que la Fiscalía tiene que llevar adelante. El alcalde Jorge Yunda se pronunció sobre estas investigaciones. 2 empresas municipales estarían involucradas en la adquisición de insumos con presunto sobreprecio. Nosotros estamos separando a todo funcionario que tenga el mínimo cuestionamiento y encargando a las autoridades pertinentes se aplique todo el peso de la ley. Otra irregularidad en la empresa de agua potable denunció Yunda sobre un ataque digital a las cuentas que tiene la entidad en el Banco Central. 1.3 millones de dólares habrían salido con destino a Hong Kong y Estados Unidos. La autoridad máxima del Banco Central y afortunadamente me ha dicho que no ha llegado al destinatario y que ya se ha alertado de esta transferencia fraudulenta. En un comunicado, la empresa de agua potable precisó que ya presentó la denuncia en Fiscalía, mientras que el burgomaestre espera que se pueda revertir la transferencia irregular. Podamos nosotros tener la claridad qué mismo ocurrió en estas circunstancias. Por su parte, el Banco Central dio a conocer que ninguna cuenta ni sistema de la entidad ha sido hackeada. Además, aseguró que está brindando todo el apoyo técnico para solucionar el problema. Informó Priscila Cadena. Reiteramos, la transferencia hasta Hong Kong y los Estados Unidos sería por un valor aproximado de 1.3 millones de dólares. Y les contamos en otro tema que el exsecretario de Salud del municipio de Quito, Lenín Mantilla, asegura que no hubo sobreprecio en la adquisición de pruebas PCR para COVID-19 y que la empresa proveedora cumplió con todos los requerimientos. Además, indicó que el alcalde Jorge Yunda no conocía de los procesos contractuales. Tras cumplirse una semana de que Fiscalía inició las investigaciones por un presunto sobreprecio en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para COVID-19 con un monto de 3.7 millones de dólares por parte de la Secretaría Metropolitana de Salud del municipio de Quito, el extitular de la entidad, Lenín Mantilla, se pronunció. La adquisición de las pruebas se las hizo de una manera transparente. No existe sobreprecio. Cada prueba le costó al municipio $25. Uno de los cuestionamientos es que la oferta ganadora fue la más costosa. Según el exfuncionario municipal, varias empresas presentaron sus propuestas pero no cumplieron los requerimientos, por lo que la comisión técnica recomendó la compra. Le pueden ofrecer 1 millón de pruebas a $1, pero si no cumple con la documentación habilitante de la Ley Orgánica de Contratación Pública, no se las compra. Al ser consultado si el alcalde de Quito, Jorge Yunda, conocía sobre el contrato con presunto sobreprecio, Mantilla señaló. El alcalde, ¿cómo va a conocer del proceso contractual? O sea, el alcalde lo que conocía era del proceso de las pruebas, en el sentido de que cuando llegan necesitamos las pruebas. Esperamos de que se cumpla con el debido proceso y el legítimo derecho a la defensa. Le decía que todos tenemos, pero de encontrarse culpabilidad que haya todo el peso de la ley también. El abogado de Mantilla, Stalin López, indicó que van a seguir colaborando con Fiscalía para las investigaciones. Fiscalía ha actuado correctamente, está haciendo allanamientos, está en búsqueda de evidencias, de elementos probatorios, de elementos de convicción. En el presente caso ni existe delito ni existe responsabilidad. En este caso, Fiscalía ha ejecutado 5 allanamientos.
informó Priscila Cadena. Mientras que la Unidad Judicial del Cantón Rumiñahui dictó prisión preventiva en contra de Jonathan J., director financiero del Hospital Psiquiátrico Julio Endara en Conocoto, por el delito de destrucción de registros. El funcionario habría sido encontrado en delito flagrante quemando proformas para comprar insumos médicos con presunto sobreprecio. De ser encontrado culpable, podría recibir una pena de 7 a 10 años de prisión. Durante la emergencia se han diferido alrededor de 3.500 millones de dólares en créditos de la banca privada. Se esperaría que hasta agosto más personas se acojan a esta prórroga con el fin de igualarse o liquidar sus deudas. Según la Superintendencia de Bancos, el mayor problema para la cancelación de cuotas de un crédito o la liquidación de una deuda tiene que ver con la complicación de la cadena de pagos. Porque entonces si yo no puedo pagar, ¿no es cierto? Y alguien depende de mi pago y etcétera, etcétera. Entonces eso genera problemas de presión en la cadena de pagos. Razón que debido al confinamiento se ha complicado aún más. Uno de estos casos es el de Eva Sánchez, quien al haberse estancado la economía, al entrar a emergencia sanitaria, no pudo cancelar la deuda que tiene. Exactamente eso estoy yendo ahorita a arreglar. Lo que hicieron es alargar, pero me paga porque me paga. Le aumento los intereses, pero me tiene que pagar. La realidad es que de esta manera las instituciones financieras han evitado que durante este tiempo las personas entren a una moratoria o se genere intereses sobre sus deudas. También para las instituciones bancarias es el no cobro en el momento, ¿no? Hay que tener cuidado que ese no cobro es solamente mientras esté diferido. Esto las personas lo tienen claro. Incluso si desean llegar a un acuerdo de diferimiento, se lo podría hacer hasta agosto próximo, pues fue uno de los alcances de la ley humanitaria aprobada en la Asamblea Nacional. El primer día en que salgo a laborar y estoy esperando que se regule alguna cuestión esta, para el día lunes a partir de acercarme a la banca y ver qué posibilidades tengo de pagar un poquito menos, qué sé yo. Según la superintendenta de bancos Rudy Hidalgo, la cartera total de créditos de la banca privada al 30 de abril era de 29.000 millones de dólares. De eso, la cantidad de capital e intereses que fueron diferidos llega a tan solo 3.500 millones de dólares. ¿Cuánto implica eso? Yo le decía 1 millón de clientes, podríamos decirlo, y en número de operaciones son alrededor de 1.8 millones de transacciones. En consideración con los datos, los mayores porcentajes de la cartera diferida ha estado relacionada con el consumo, microcrédito y crédito comercial, informó Javier Rosero. Se reanudó con el 40% del total de la flota. Las terminales de buses iniciaron sus operaciones desde las 5 de la mañana. Los organismos de respuesta y socorro vigilaron el cumplimiento de las normas de bioseguridad. 1000 buses convencionales, 348 alimentadores, 60 biarticulados, 30 articulados y 120 unidades interparroquiales retomaron sus actividades este 3 de junio. En cada estación de transferencia los usuarios portaban sus mascarillas y utilizaban los espacios marcados en el piso mientras esperaban abordar los vehículos. Personal municipal de todos los organismos de respuesta y socorro colaboraron en la medición de la temperatura corporal y la entrega de gel antibacterial. En número de 220 efectivos para el control y el inicio de las actividades de transportación pública. En el interior de los buses el olor antibacterial era intenso, al menos durante los primeros viajes. Los pasajeros, acatando las disposiciones, ocupaban los asientos establecidos. Cumplimiento que fue más sencillo en el transporte municipal, pues allí existen cintas y stickers en las sillas que no se deben utilizar. Tenemos un aforo de 18 personas, de una modalidad cruzada, una persona en la ventana, una persona pasillo, una persona ventana, una persona pasillo. En el último puesto posterior, en el último puesto que tiene 5 asientos, irá uno en cada ventana y uno en el centro para tener un distanciamiento más o menos de 1,5 metros a 2 metros por persona. Policías y militares vigilaban las estaciones y sus alrededores, misión que continuarán efectuando mientras dure el semáforo amarillo. Tanto con personal motorizado, personal a pie, y tenemos también un personal de policiclos que hemos implementado últimamente. Algunas de las personas que utilizaron el servicio tras 78 días de suspensión, la única sugerencia que expresaron fue el incremento de la frecuencia de las unidades. Lo único que pido es que haya más unidades
porque está el servicio muy bien, todo controlado, la temperatura, la distancia, todo. Pero eso digo de favor de que haya más unidades ahí para que no haya muchas aglomeraciones. Sin embargo, no todo el proceso fue calificado como exitoso. Muchos conductores aún tienen incertidumbre, pues temen contagiarse con coronavirus. Al parecer, las autoridades aún no cumplen todos los ofrecimientos. Si la seguridad va por propia voluntad, por el momento no tiene todavía la seguridad. Tiene que estar con sus cabinas correspondientes por la seguridad del conductor mismo. Todavía no, nada de eso no han hecho, no nos han comunicado nada de eso. El incremento del 40% de la flota de buses aumentó la carga vehicular en la ciudad. Personal de la AMT aseguró que controlará el cumplimiento de las leyes de tránsito y custodiará los traslados en el sistema de transporte público aleatoriamente, informó Sofía Vintimilla. El gremio de transportistas públicos urbanos esperan que en los próximos días el Cabildo fije el monto de compensación para este servicio. De acuerdo a varios representantes, será necesario un subsidio de $3.000 mensuales por unidad, para así mantener operativo el sistema en la ciudad. Nuestra salida el día de hoy fue por manifestar el respeto a la ciudadanía. Este fue el argumento de varios representantes del gremio de transporte público urbano para aceptar prestar el servicio con un valor del pasaje de 25 centavos, cuya disposición incluye que cada unidad solo podrá trasladar al 50% de los pasajeros habituales, quienes deberán estar sentados de modo intercalado, lo cual disminuye los ingresos de los conductores. Con una tarifa de 25 centavos y solo sentados no podemos cubrir ni siquiera los costos operativos que se nos genera todo el día. Por esta razón, la aspiración del gremio de choferes es que en los próximos días el Consejo Metropolitano disponga el pago de una compensación que logre la subsistencia del servicio de transporte en la ciudad. Nosotros habíamos planteado que con la actual tarifa sería una compensación de $3.000 trabajando el tiempo completo. La solicitud del gremio fue presentada ya al alcalde capitalino, quien recalcó el compromiso con los choferes para revisar la tarifa. La tarifa más baja del Ecuador, que son los 25 centavos, tarifa que no se ha revisado desde el año 2003, que en algún momento pasada la emergencia tendremos que evidentemente sentarnos a buscar esa tarifa justa, ha sido también nuestro compromiso. En tanto, los conductores esperan se les realice la prueba PCR para la detección del COVID-19, junto al establecimiento de las especificaciones para sanitizar las unidades que funcionarán durante la permanencia del semáforo amarillo. No se ha finiquitado, no se ha arreglado el tema de la sanitización de los buses al culminar su labor. Entonces todo fue al apuro. El horario de transporte público urbano será desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cerca de 1.200 unidades prestarán el servicio. Los buses urbanos convencionales, interparroquiales y alimentadores solo trasladarán a personas sentadas, mientras que articulados, biarticulados y el trolebús podrán llevar usuarios parados y sentados. Las puertas intermedias de los buses en los viajes deberán estar siempre cerradas. Habrá señalética en el piso para guardar distancia, las ventanas y claraboyas siempre estarán abiertas y los conductores tendrán una cabina segregada para su protección, informó Sofía Vintimilla. Desde hoy, el toque de queda en Quito rige desde las 21 horas. Por ello, a esta hora se registra movimiento de personas que buscan trasladarse a diferentes puntos de la capital. Nuestra compañera Marilyn Jaramillo se encuentra en el sector de La Marín, aquí en el centro de Quito, para contarnos cómo está el movimiento a esta hora. Muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal, María Fernanda, amigos televidentes? Muy buenas noches. Es un hecho, a partir de este miércoles Quito cambió de semáforo de rojo a amarillo. Y con él varias actividades empezaron a retomar de manera paulatina. Por ejemplo, a esta hora, cuando son las 7 de la noche con 25 minutos, nos encontramos en el sector del Playón de La Marín. Este es considerado como uno de los puntos neurálgicos precisamente porque antes de la emergencia sanitaria, cientos de personas se concentraban en este lugar, ya sea para dirigirse a sus hogares o para dirigirse a sus trabajos. Sin embargo, en este momento que está considerado como una hora pico, hay muy poca gente en este lugar. Vamos a conversar con una de las usuarias. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿De dónde viene y hacia dónde se dirige? Buenas noches, yo vengo de mi trabajo, yo soy guardia de seguridad. Me dirijo ahorita a mi casa, que yo vivo por el terminal de Aguamaní.
Bueno, y existiendo estas medidas de distanciamiento, afortunadamente usted ya ha utilizado el servicio de transporte urbano, el servicio del transporte público, ¿se están respetando las distancias? No les sabría decir, hoy es el primer día que yo cojo el bus. Claro que sí, es el primer día que se está cambiando el semáforo y no pueden haber obviamente resultados positivos a lo largo del día, pero sí hemos podido ver resultados muy buenos. Por ejemplo, las personas para poder ingresar a esta parada de la ecovía, se les está tomando la temperatura. Hace pocos minutos pudimos observar que un ciudadano que tenía la temperatura un poco elevada no pudo ingresar a esta parada. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Se están respetando las distancias? Sí, exactamente, efectivamente. Afortunadamente se está utilizando la mascarilla en todos los usuarios. Sí, exactamente. Algo también importante que hay que destacar es que, como se puede ver en el piso, está la distancia marcada para que la ciudadanía pueda respetar todos estos espacios. Es importante, es indispensable recordarle a todos los usuarios del servicio de transporte urbano y del transporte público que tiene que utilizar la mascarilla. Esto es un requisito indispensable que se ha pedido también por parte de las autoridades. Además de que en esta parada, por ejemplo, hemos podido ver que los alimentadores, que las ecovías, tienen la distancia requerida. Los usuarios se están sentando a distancia, a 1 metro de distancia, 2 metros de distancia, y se están respetando, por ejemplo, estos espacios con los cintillos de peligro. Ustedes pueden observar en este momento, hay muy poca gente en este lugar, que antes de la emergencia sanitaria se concentraba a cientos de personas y que por este momento, que es hora pico, afortunadamente están haciendo caso a las disposiciones por parte de las autoridades. Recordarle a la ciudadanía que el toque de queda a partir de este miércoles rige desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. En este momento podemos observar que una de las ecovías viene precisamente a este lugar y vamos a observar cómo la ciudadanía ingresa. Ahí están ustedes observando a este circuito Quitumbe y la ciudadanía afortunadamente está respetando las distancias. Ustedes pueden ver que de a poco la gente va a ingresar precisamente a este servicio cuando son las 7 de la noche con 28 minutos. Vamos a ingresar entonces a una de las ecovías. Si ustedes pueden observar, amigos televidentes, que están las distancias marcadas para que la ciudadanía pueda ingresar. Ahí estamos observando a los usuarios, todos están portando la mascarilla necesaria. Hay quienes están utilizando también protectores faciales y hay quienes además están portando el gel antibacterial y los guantes. El pedido de las autoridades es respetar la distancia y evitar aglomeraciones. Este es el informe desde el sector del centro de la ciudad capital. Volvemos de Estudios Centrales. Buenas noches. Gracias por ese informe. Ahora les contamos que el COE Metropolitano puntualizó varios parámetros para poder circular precisamente con el transporte público. Vamos a ver qué sucede, porque hay varios parámetros, como habíamos dicho, en el cambio de semáforo amarillo en Quito, como el acceso al espacio público también y la apertura de los negocios como las peluquerías. La decisión del COE Metropolitano aclara ciertos grises en las directrices del COE Nacional respecto a la semaforización. Es así que al derogar la resolución 038, que establecía la suspensión de actividades económicas, comercio autónomo y restricciones del espacio público, se permite el uso de los parques metropolitanos desde las 5 de la mañana hasta las 21 horas, pero la restricción se mantiene para practicar deporte. Si usted va a hacer un partido de fútbol, indudablemente va a tener una cantidad de jugadores, con lo cual va a entrar en el tema de la aglomeración. Pero si usted va al parque de manera individual para hacer sus ejercicios, indudablemente eso no está prohibido. También se permite en esa misma franja horaria las actividades de comercio como restaurantes, peluquerías, cafeterías y lubricadoras, pero al 30% de su capacidad. Está claro que todas estas actividades que cuentan con los protocolos está permitido, pero siempre respetando el porcentaje de aforo y se tomen las medidas de bioseguridad. Las empresas pueden volver a las oficinas y el nuevo horario de toque de queda permite ampliar el servicio de bancos y supermercados, pero los gimnasios se mantienen suspendidos. El gimnasio puede presentar aglomeraciones. Por eso es que en el semáforo de color amarillo no está permitido.
Las discotecas, bares, karaoke, salas de videojuegos, galleras, cantinas, salas de recepción, billares, casas de tolerancia, teatros y cines tampoco podrán reactivarse con las reglas del semáforo amarillo, informó Carolina Basante. Y así es, con el cambio del semáforo en la capital, miles de trabajadores y locales reabrieron sus puertas, adoptando, por supuesto, la nueva normalidad, con estrictos protocolos de bioseguridad. José Pozo ultima detalles en su peluquería para poder abrir sus puertas. Desde que inició el confinamiento hace casi 80 días, tiene cerrado su local y ahora lo adecua siguiendo las normas de bioseguridad. Estoy moviendo todo, quitando sillas, quitando muebles, quitando todas cosas, porque me toca tener de 1.5 a 2 metros de distancia entre los espacios. En esta peluquería de un poco más de 50 metros solamente podrán estar hasta 4 personas a la vez. En las más grandes, el aforo será máximo del 30%. Yo creo que las peluquerías más grandes les tocará trabajar por turnos, en citas con los clientes, y otra con turnos con sus empleados. En cambio, doña María Isabel Angueta, desde temprano en la mañana, alistó su local para recibir a los comensales. Tenemos el rodapié, con alcohol, con deja y agüita para que se entren desinfectando los pies. Las mesas lo desinfectamos con alcohol, con esa otra vaina también que pidieron. Tenemos separado las mesas, 10 personas total al restaurante. Con la apertura del local, la expectativa es grande para poder generar recursos que tanta falta le han hecho en estos meses que no pudo trabajar. Ahora estamos cocinando 20, 30 almuerzos para ver cómo nos va. Si no nos sube, vamos a tener que alzarnos. Con el semáforo en amarillo también se permite que las empresas puedan volver a sus oficinas, pero solamente con el 50% de su personal. Y si se trata de atención al cliente, se permite un 30% de aforo. Se estima que al menos 400.000 trabajadores volverán a las oficinas con las nuevas reglas que dispone el semáforo amarillo, informó Carolina Basante. Los centros comerciales abrieron sus puertas al público luego de que el COE municipal diera paso al cambio de la semaforización en Quito. Decenas de personas frecuentaron espacios adaptándose también a las nuevas normas de bioseguridad. Ir a un centro comercial ya no es lo mismo. Desde el ingreso se debe guardar distancia, portar mascarilla y pasar por un mecanismo de control. Si no tiene mascarilla, no puede ingresar. Vamos a tomar la temperatura. Si tiene más de 37.5 grados, no va a poder ingresar. Los usuarios no podrán sacarse la mascarilla en el interior del centro comercial. El personal de seguridad tiene la instrucción de acercarse y decirle que por favor se la ponga. Si insiste en no ponérsela, será escoltado fuera de las instalaciones del centro comercial. Para tomar las escaleras eléctricas, las personas deberán hacer fila y ubicarse saltando 1 o 2 gradas. En las entidades bancarias se ubican señaléticas en donde se debe parar cada persona a esperar su turno. Mientras que en los exteriores de los locales se encuentra un letrero en donde se informa la capacidad de aforo. Me parece que sí están brindando seguridad, pero también depende de las personas que acudimos a los centros comerciales, tenemos que cuidarnos. En los interiores de los centros comerciales, algunos locales cuentan con su propia alfombra desinfectante, termómetro digital, gel e incluso señalética de entrada y salida. En los patios de comidas, en cambio, solo se podrán sentar máximo 2 personas por mesa y algunas tiendas cuentan con mamparas. El alcalde Jorge Yunda acudió a una de las reaperturas de estos centros comerciales. Todos juntos tenemos que ir reactivando con pasos firmes, seguros, pero tenemos que ir reactivando la economía de nuestra ciudad. Caso contrario, los problemas económicos pueden ser igual o peores que la misma situación de la pandemia y del virus. Ya era hora de que todo se vaya normalizando de a poco, ¿no? Recuerde, el aforo en estos espacios es limitado, al igual que los parqueaderos. Consulte los horarios de cada establecimiento y no olvide llevar su mascarilla, informó Valeria Navarro. A partir de este miércoles 3 de junio a las 12 horas se paralizaron las operaciones de bombeo del sistema oleoducto transecuatoriano. Eso tras un nuevo socavón que afecta a la tubería que se encuentra en la desembocadura del río Montana en la provincia del Napo.
Mediante un comunicado, el sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE informó la suspensión de las operaciones de bombeo a partir de las 0 horas de este miércoles 3 de junio. Esto debido a la erosión del río Quijos, que provocó un nuevo socavón en la provincia de Napo, sector San Rafael. El pasado 7 de abril, debido a factores naturales, se produjo la rotura de las tuberías del límite provincial entre Sucumbíos y Napo. Pese a los trabajos de remediación en la zona, durante la madrugada de este miércoles se informó la suspensión temporal de las actividades previstas. Pablo Flores, gerente general de Petroecuador, empresa pública, indicó que esta rotura pone en riesgo la integridad de la tubería y que se evitará cualquier afectación ambiental que pueda agravar en la desembocadura del río Montana, a causa del avance de la erosión agresiva. Flores también puntualizó que tras la suspensión de las operaciones de bombeo, se obturó con éxito la tubería del SOTE y durante esta madrugada se drenó el crudo por medio de autotanques, mismos que serán transferidos a Baeza. Aseguró también que con el stock actual del terminal del Balao, la programación estimada de exportaciones de crudo no se verá afectada. Con realización de Catherine Aguirre, informó. Mismos que atraviesan duros momentos por la falta de trabajo en la emergencia sanitaria. Los conocen como los niños betuneros. Muchos los recordarán, pues antes de la emergencia sanitaria se los veía recorrer las calles del centro histórico con su cajita para limpiar zapatos. Aunque no se sabe exactamente cuántos son, la mayoría forman parte de la Fundación Muchachos Solidarios, una organización sin fines de lucro que busca erradicar el trabajo infantil. Les brinda ayuda a cambio de que prioricen sus estudios. Sin embargo, TVC Te Quiere a Salvo supo que sus familias están pasando duros momentos ante la falta de trabajo por la pandemia. Sin dudarlo 2 veces, llegamos hasta sus padres de familia con los kits de alimentos. Yo les agradezco infinitamente a ustedes por este cariño para los niños, por este cariño para las familias necesitadas. Una fundación que se preocupa por este sector de la población. Si usted desea contribuir a estos pequeños, lo puede hacer por medio de su contacto 0998 30 24 07. Feliz porque nos apoya y nos regala alimentos para nuestros hijos. Feliz y contenta por lo que nos van a dar alguito. Pues muy agradecida por la ayuda. También muy agradecida ahora con el canal TVC. Muchas gracias, que siempre están pendientes de todas las personas que en verdad necesitamos. Muchas gracias. Con la labor cumplida partimos hacia el sector de Colinas del Norte al noroccidente de la capital. Los moradores nos esperaban con la respectiva distancia y su mascarilla. Para muchos era la primera vez que salían del confinamiento. Estar encerrados ha sabido ser triste, bien duro. Nos ha faltado ya fuerza. Estaba solo encerrada en el cuarto, no podía hacer nada porque quería salir, yo ando reciclando. Ya lo que tenía ya se acabó. Encerrada ahí sin poder salir, como ya soy de la tercera edad. Sí, no había ya para llevar el pan del día a la mesa. En su mayoría sorprendidos porque jamás imaginaron que la ayuda llegaría a su barrio. Y es que la solidaridad no ve distancias, tampoco condiciones difíciles para acceder a los sectores a los cuales hemos llegado, porque ese es el compromiso que TVC Te Quiere a Salvo tiene con la comunidad. Le veo todas las mañanas, todas las noches, sí, y ni pensé, Dios le pague a estos ángeles, porque sí, ustedes son unos ángeles. Yo hice el favor de llamar, Dios le pague, me han atendido y han venido aquí con ese cariño, ese carisma. No, hasta voy llevando, Dios le pague, bendito sea Diosito y a mi Madre Santísima, yo le agradezco. No nos cansaremos de decirlo, todo esto ha sido posible gracias a sus donaciones, amigos televidentes, y de la empresa privada. Que le agradezco bastante, que Diosito les dé más vida y más salud. Les agradezco mucho, señores. Si usted también quiere ser parte de esta campaña solidaria con la donación, sobre todo de alimentos no perecibles, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267 9682-04 a nombre de la Fundación Jonathan con el RUC 1792 00 55 74 001. Con cámaras de Omar Flores, en Quito informó Adriana Rojas. Informe médico llega a usted gracias a... Nuevo Derm Kids, la misma protección de Derm con delicioso saborizante natural con nanopartículas vegetales. Derm, una promesa de vida.
Al conmemorar el Día de la Salud Digestiva, la Organización Mundial de Gastroenterología pone énfasis en el cuidado de la flora intestinal. Los expertos aseguran que una buena salud digestiva impacta de manera positiva en la salud mental. La flora o microbiota intestinal es el tema central en el Día de la Salud Digestiva este 2020. En el intestino coexisten millones de microorganismos y patógenos, y todos estos son fundamentales en el buen funcionamiento del sistema digestivo. Y esa microbiota es como un bosque que nosotros tenemos adentro, y ese pequeño bosque tenemos que cuidarlo, porque si lo destruimos nos va a afectar anímicamente, físicamente. La microbiota participa en la digestión y absorción de nutrientes que protegen al intestino. Además, tiene relación directa con el sistema inmunológico, pues en el sistema digestivo existen 500 millones de neuronas que están conectadas al cerebro, lo cual puede explicar la relación con la salud mental. Porque, como sabemos, a nivel del intestino se produce el 90 a 95% de la serotonina, que es un neurotransmisor que se encarga de manejar las emociones. No queda duda de la importancia y cuidado que debemos tener con nuestro sistema digestivo, así que esté atento si es que presenta algún síntoma de alerta. Si esa acidez, si ese dolor abdominal, si ese reflujo, si esas molestias que estás sintiendo, esos procesos diarreicos que aparecen, se convierten en una rutina dentro de tu vida, entonces estos son signos de que tu sistema digestivo está con un desequilibrio. El no tomar en cuenta nuestra salud digestiva podría generar patologías crónicas como el colon irritable, enfermedades hepáticas, gastritis crónica y también cáncer. Pero siempre podrá prevenirlos siguiendo hábitos saludables, como evitar el estrés, tabaco, alcohol y el sedentarismo, mantener una alimentación variada, intentar reducir el consumo de carne procesada, consumir alimentos fermentados, consumir grasas de buena calidad y cocinar los alimentos de forma saludable. Para mí, lo principal es la dieta. En nuestra población es muy común el consumo de carbohidratos, papa, tallarín, arroz. Entonces nosotros tenemos que disminuir el consumo excesivo de carbohidratos, ¿sí? De fritos, de grasas, y tenemos que reemplazar por la alimentación más verde, vegetales, verdura. Informó Carolina Basante. Informe médico llegó a usted gracias a